saludo para cada uno de ustedes. Mi nombre es Euclides Junior Campo Blanco y en esta ocasión hablaremos sobre la discusión número 4 de Bioquímica 2, la cual tiene como título Obesidad, resistencia a la insulina, diabetes mellitus. Los expositores son Ana Ruth Cabrera Rivas, Sergio Aarón Calleja Benavides y persona Euclides Junior Campos Blanco y Anthony Balmores Campos Guzmán. Bien, como primer objetivo a desarrollar, nos dice que describir la estructura química de la insulina, el proceso de su biosíntesis y los estímulos para su secreción. Bien, podemos decir de la estructura de la insulina. La insulina normal que biológicamente activa es monomérica o existe como única molécula. Tiene dos cadenas largas de aminoácidos, cadenas de polipéptidos. Las cadenas son de A de cadena con 21 aminoácidos y la cadena B con 30 aminoácidos. Como podemos observar en la lámina, hay una doble cadena, la cual va a tener una cadena de aproximadamente 21 aminoácidos y la otra de aproximadamente 30 aminoácidos. Acordémonos que la insulina, al tener como función también hacer una enzima, también es una proteína. Para seguir hablando, podemos decir de su secreción, de dónde parte esta molécula. Podemos decir que la insulina se sintetiza en las células beta del páncreas. La producción endógena de la insulina es regulada en varios pasos a lo largo de una ruta sintética. Primero, sobre la transcripción del ADN, específicamente a nivel del gen de la insulina, luego a nivel de la estabilidad del ARN mensajero y a nivel de la traducción del ARN mensajero. Como podemos observar en la lámina, podemos observar cómo dentro de la célula beta hay una secreción de esta famosa proteína o molécula tal como la insulina. Y también van a participar otras células que no son de importancia ahorita, que son las células alfa, de que van a secretar el famoso glucagón. Y también habrá otras células como las células D, de que van a secretar la somastotina. Y el páncreas será el mayor regulador de esta enzima. Se ha demostrado que la insulina y sus proteínas relacionadas son producidas también dentro del cerebro y que niveles muy reducidos de esta proteína puede estar asociada a la enfermedad de Alzheimer. Podemos decir de que hay una gran relación estrechamente dentro a la producción de todas estas moléculas que va a estar relacionada también desde una forma del sistema al nivel del cerebro. Va a estar muy conectado también a la porción endocrina, de que va a ayudar a que la producción de insulina sea un mecanismo de que sea muy facilitado. La secreción. Las células beta de los islotes de Langerhans liberan la insulina endofase. La primera fase de liberación de insulina se desencadena rápidamente en respuesta al aumento de los niveles de glucosa en la sangre. La segunda fase produce una liberación sostenida y lenta de la recién formadas vesículas que se activan independientemente de la cantidad de azúcar en la sangre. Podemos ver de que hay un mecanismo muy especializado de que hay, por así decir, detectores que cuando hay una mayor concentración de glucosa en sangre, habrá una estimulación en la hora en la secreción de esta enzima, para que la enzima vaya a poder efectuar su función, lo que es regular los niveles de glucosa en sangre, y esa glucosa en sangre la lleve a las células para que las células la puedan digerir y puedan adquirir energía, y también esas células nos ayudarán a nosotros a realizar muchas actividades.
Bueno, esta ha sido mi participación. Muchas gracias. Buenas tardes, a mí me tocó desarrollar el objetivo número 7, el cual nos dice explicar las causas metabólicas que originan los signos y síntomas de una persona con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. De eso vamos a estar hablando en este objetivo. Para comenzar, hablemos un poquito de la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 1 lo que pasa es que se da una destrucción autoinmunitaria de células beta. Estas son producidas por el páncreas. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, según la patogenia, la patogenia de la destrucción autoinmunitaria de las células beta incluye lo que son interacciones entre genes de susceptibilidad a autoantígenos y factores ambientales. Aquí podemos observar lo que es un esquema de la insulina segregada dentro del torrente sanguíneo y podemos ver acá el capilar sanguíneo. Aquí se ven bastantes células productoras de insulina y aquí se ven células productoras de insulina destruidas. Aquí ya vemos que están destruidas. Bueno, los autoantígenos incluyen ácido glutámico, descarboxilasa y lo que es la insulina, la proinsulina, la proteína asociada con la insulinoma. Estas proteínas, bueno, esta es la proteína transportadora de zinc y también de otras proteínas en las células beta. También la resistencia hepática a la insulina inhibe la supresión de la producción de glucosa hepática y la resistencia periférica afecta a lo que es la insulina, a la absorción periférica de la glucosa. Estos que mencionamos acá, lo que son los autoantígenos, bueno, lo que incluyen los autoantígenos, lo vamos a mencionar en esta diapositiva, porque lo que es toda esa combinación da lugar a la hiperglucemia en ayunas y postprandial, que esto es lo que pasa en la diabetes tipo 2. Aquí tenemos un cuadro comparativo de la diabetes tipo 1 y de la diabetes tipo 2. Tenemos en la diabetes tipo 1 que el cuerpo no produce insulina y en la diabetes esto pasa por la destrucción de las células beta. Diabetes tipo 2 produce insulina pero es insuficiente. Respecto a los síntomas, en la diabetes tipo 1 los síntomas inician rápido, se da lo que es inicio rápido de síntomas. Y en la diabetes tipo 2 es gradual, va poco a poco. Suele debutar antes de los 30, es decir, que a la diabetes tipo 1 también se le llama lo que es la diabetes de los jóvenes. En cambio, la diabetes tipo 2 suele debutar en edad adulta relacionada con obesidad y sedentarismo. La diabetes tipo 1 no se puede prevenir, la diabetes tipo 2 sí. La forma corporal en la diabetes tipo 1 es delgada, en cambio en la diabetes tipo 2 puede haber un aumento abdominal, la piel se pone seca. En la diabetes tipo 1 no hay alteraciones cutáneas, en cambio en la diabetes tipo 2 pues ya mencioné que la piel se pone seca y pruriginosa. El tratamiento en la diabetes tipo 1 es con insulina en bolígrafo o bombas. En la diabetes tipo 2 es con antidiabéticos, orales y a veces insulina. Bueno, la diabetes tipo 1 requiere actividad física, ejercicios, no tener sedentarismo. La diabetes tipo 2 es cuando se debe planificar la dieta. También requiere actividad física. También en la diabetes tipo 1 se requiere lo que es un control diario de glucemia. En la diabetes tipo 2 tiene que ser un control periódico de glucemia. Y gracias. Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Rosemary Cruz López, del bloque número 2, y me corresponde explicar los objetivos del número 9 al número 13. Empezamos con el objetivo 9 y nos pide clasificar la obesidad según el índice de masa corporal y relacionarlo con el peso actual de la paciente. El punto de corte para definir la obesidad es de un valor de índice de masa corporal de 30 kilogramos sobre metro cuadrado, limitando el rango para la normalidad a valores del índice de masa corporal entre 18,5 a 24,9 kilogramos sobre metro cuadrado y el sobrepeso a valores de índice de masa corporal entre 25 a 29,9 kilogramos sobre metro cuadrado.
Luego continuamos con el objetivo 10 y aquí vamos a analizar los valores de laboratorio de la paciente y lo vamos a relacionar con la diabetes mellitus. Teniendo en cuenta que los valores del laboratorio de la paciente, claramente pudimos leer que ella padecía de diabetes mellitus. Según la historia clínica, desde la edad de los 8 años, fue evaluada por un especialista en nutrición en donde el examen físico reveló una niña con sobrepeso. Y desde el punto de vista de los valores que arrojan los exámenes de laboratorio, podemos notar que la paciente presenta rangos muy altos en ciertos exámenes de los que se le hicieron, que podemos observarlos acá, como por ejemplo los triglicéridos, están muy por encima del valor de referencia. Y bueno, con todos esos exámenes logramos determinar que la paciente padecía de diabetes mellitus y resistencia a la insulina. También lo observamos con el examen físico, que ella presentaba ancatosis nigricans grave, presente en el cuello, en las axilas y en la ingle. Luego continuamos con el objetivo 11 y nos dice que expliquemos los posibles mecanismos de la resistencia a la insulina. Los mecanismos son dos. El primero es el factor de necrosis tumoral alfa. Este es un regulador clave de la inflamación y un agente crucial en la formación de granuloma. Como tal, una regulación anormal de la función juega un rol importante en el desarrollo de enfermedades inflamatorias crónicas, también en las infecciones. El otro mecanismo de la resistencia a la insulina son los ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos son metabolizados en el hígado y en el tejido periférico mediante la beta oxidación con acetilcoenzima A. El glicerol es usado por el hígado para la síntesis de triglicéridos o para la gluconeogénesis. Y la carnitina es necesaria para la oxidación de los ácidos grasos de la cadena larga. Luego, en el objetivo 12, nos pide que analicemos cuál es la importancia de la prueba de la hemoglobina glucosilada para la evaluación, para el diagnóstico y la evaluación de la diabetes mellitus. Esta prueba de hemoglobina glucosilada es un examen de sangre para poder detectar diabetes tipo 2 o prediabetes. La prueba de hemoglobina glucosilada indica el nivel promedio de azúcar en sangre en los últimos 2 o 3 meses. Puede ayudar al diagnóstico endocrinólogo para así identificar la prediabetes. Entonces, por eso es muy necesario, muy importante hacerlo, porque si se le detecta la prediabetes, tiene un mayor riesgo de desarrollar la diabetes en un futuro, y pues por eso es muy importante detectarlo antes de que se desarrolle por completo la diabetes. Y en el último objetivo, el que me corresponde a mí, el número 13, vamos a analizar los niveles de colesterol y triglicéridos de la paciente del caso y vamos a explicar las posibles causas de esos niveles. Los niveles que la paciente presenta, nos vamos a trasladar a la diapositiva 10, que ahí tenemos los valores de los exámenes. Entonces, vemos los triglicéridos y el valor de referencia está entre 40 a 150 miligramos sobre decilitros.
y la paciente presenta 291, están bien elevados. El colesterol normal a 200 y ella lo tiene a 218. El colesterol HDL lo tiene a 34 y el LDL a 126. El patrón lipídico característico de la diabetes tipo 2 consiste en un aumento en la concentración de triglicéridos, así como lo pudimos observar ahorita, y una disminución en los niveles de colesterol, de las lipoproteínas de alta densidad, y ahí pudimos observar de que ella lo tenía a 34, está por debajo del valor de referencia. Y aumento en el número de lipoproteínas de baja densidad, pequeñas y densas. La diabetes afecta el metabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos y las hace más aterogénicas, dado que en los estados de hiperglucemia aumenta la producción de radicales libres y hay mayor oxidación de lipoproteínas de baja densidad. En los individuos con diabetes, el efecto antioxidante y beneficioso del HDL sería menor y las posibles causas de esto, los factores predisponentes, entre ellos podemos encontrar la obesidad. Claramente la paciente presentaba obesidad. A causa de eso, la obesidad pues es a causa también de que no lleva una dieta saludable, ya una dieta con alto consumo en grasas. Factores genéticos también lo pudimos observar en el caso clínico, y pues la diabetes mellitus tipo 2. A todo esto son las causas por la que arrojan esos resultados los exámenes que se le realizaron a la paciente. Y esa ha sido toda mi participación. Reciba un cordial saludo. Mi nombre es Ana Patricia Díaz Ayala y daremos desarrollo a lo que es el bloque número 4. Empezamos con lo que es el objetivo número 14, en el cual se dará la explicación acerca de la relación que existe entre la diabetes mellitus e el infarto del miocardio. La diabetes se asocia con una alta mortalidad cardiovascular. 3 de cada 4 diabéticos que fallecen lo hacen por una causa relacionada con la aterosclerosis, esto en un 75%. Y este 75% de los casos es por enfermedades coronarias. Las causas de las complicaciones diabéticas probablemente sean multifactorial. En este caso nos enfocaremos en la relación de la diabetes con el infarto del miocardio. En un estudio de Hafner sobre lo que es la población en el año de 1998, se encontró que el riesgo de muerte de causas vascular en los diabéticos era equivalente al de los pacientes no diabéticos, con infartos previos al 15%. Y si se trata de un diabético que no ha sufrido un infarto, el riesgo es de 3 veces mayor al de este último grupo. Los pacientes diabéticos tienen una mayor incidencia de cardiopatías isquémicas y cuando sufren una IAM, su curso evolutivo presenta un mayor número de complicaciones y, por lo tanto, un mayor índice de mortalidad de los que no son diabéticos. Los pacientes diabéticos tienen una mayor probabilidad de experimentar muertes súbitas o infartos que son silentes que no los provocan a los diabéticos. También tienen un mayor número de vasos afectados y una distribución más difusa de la enfermedad aterosclerótica coronaria, así como una mayor tasa de reestenosis postangioplasia.
Los pacientes diabéticos con cardiopatía isquémica tienen un mayor porcentaje de una difusión ventricular e insuficiencia cardíaca, y los pacientes con cardiopatía isquémica sin esta enfermedad. Objetivo 15. Se explicará lo que es el papel que juega el glucagón en la diabetes mellitus 2 y la relación con los niveles de glucosa en ayuna. Para empezar, la degradación del glucógeno hepático a la glucógeno fosforilasa evitando lo que es el glucógeno sintetasa. Ambos efectos son el producto de la fosforilación de las enzimas reguladoras activadas por CAMP. Las alteraciones metabólicas de la diabetes mellitus tipo 1 se producen por una baja completa de insulina y a un proceso de exceso relación de glucagón, el cual da un aumento a la concentración de glucosa en la sangre, y esto se da a través de varias vías. El glucagón impide lo que es la degradación de la glucosa por la glucólisis en el hígado y estimula la síntesis de la glucosa por gluconeogénesis. Además, también inhibe lo que es las enzimas glucolíticas de la piruvato sinasa. Por esto, este grupo bloquea lo que es la conversión de los fosfoenolpiruvato y piruvato y proviene la oxidación de piruvato por medio de lo que es el ácido cítrico. Y por último, mencionamos que pues la acumulación de los fosfoenolpiruvato contribuye a lo que es la gluconeogénesis. Este último efecto se aumenta por lo que es el efecto del glucagón sobre la síntesis de las enzimas gluconeogénicas, las PEP-carboxinasas. Al elevarse la degradación de los glucógenos, reduciendo la glucólisis y promueve lo que es la gluconeogénesis de los hepatocitos. Pasaremos a desarrollar el objetivo número 16, en el cual se definirá el término de hipoglicemia y aquellos síntomas que éste presenta. Bien, decimos que la hipoglucemia, esta puede suceder cuando el nivel de la glucosa en sangre es baja. Esta puede estar inferior a los 60 miligramos por decilitro. A veces puede presentar diversos síntomas de hipoglucemia con valores de glucosa en sangre por encima de las cifras. Aquí notamos lo que son los valores normales y cuando se presenta una hipoglicemia. Esta puede llegarse por diversas formas o por diversas causas, y podemos mencionar que una de ellas puede ser por una dosis excesiva de insulina. A veces se puede dar por lo que es el exceso de ejercicio, en algunas ocasiones por no haber tomado el alimento adecuado en las horas pautadas, y también puede ser por la aparición de vómitos. Cuando la glucemia baja, el organismo se defiende y pone en marcha unas hormonas que, además de subir la glucemia, dan lugar a síntomas. Estos síntomas son conocidos mejor como señales de alerta y que pueden ser variables, pero suelen ser siempre del mismo tipo en cada niño. Tenemos acá lo que son los síntomas adrenérgicos. Entre los más comunes
son la palidez, el sudor frío, la irritabilidad, el hambre, temblor, las náuseas y también pueden ser la ansiedad. Y tenemos los síntomas neuroglucopénicos, que pueden ser el dolor de cabeza, la falta de concentración, mareos, debilidad, visión doble o borrosa, alteraciones de la conducta, alteración de la memoria a largo plazo, incluso convulsiones. Objetivo 17. Acá mencionaremos las complicaciones que se dan agudas y crónicas en la diabetes mellitus. Empezamos con las complicaciones agudas. Estas se presentan como una amenaza para la vida. Pueden surgir rápidamente, pero afortunadamente las complicaciones pueden desaparecer igual de rápido si la persona que la padece o las personas más cercanas saben qué hacer y cómo hacerlo para poder tratarla. Las complicaciones agudas surgen mayormente de azúcares altas en sangre, sin control, que da lugar a una hiperglucemia. Y los azúcares bajos en sangre, que son las hipoglucemias, que están causadas por una falta de coincidencia entre la insulina disponible y la necesaria. Podemos decir entonces que el paciente tomó demasiado medicamento para la diabetes o puede haber tomado muy poco. Algunas de estas complicaciones requieren una atención médica inmediata. Por otro lado, tenemos lo que son las complicaciones crónicas. Estas pueden afectar varias partes del cuerpo. Podemos mencionar que las complicaciones crónicas tienden a surgir en un transcurso prolongado, ya sea de años o décadas. Con frecuencia existen daños antes de que hayan síntomas, así que se recomienda un análisis preventivo de rutina para detectar y tratar algunos problemas antes de que ocurran o puedan empeorar. Estos se pueden clasificar de tres maneras: las complicaciones crónicas, macrovasculares, que estas equivalen a las arteriosclerosis, que son las que afectan las arterias en general y que producen lo que son las enfermedades cardíacas coronarias, las cerebrovasculares y las vasculares periféricas. El segundo grupo de clasificación son las microvasculares, en las cuales se incluyen lo que es la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía y por último clasificación, como tercer grupo tenemos lo que es el pie diabético, que este aparece como una consecuencia de la neuropatía y de la afección vascular de origen microangiopático. Las repercusiones de las complicaciones macrovasculares comportan un incremento de 3 a 4 veces la morbimortalidad cardiovascular. Esta incluye la principal causa de la muerte en los diabéticos. Pasamos entonces al objetivo número 18. En esta se explicará lo que es los cambios metabólicos que originan la cetoacidosis diabética en el estado hiperosmolar, hiperglucémico y no cetónico. Bueno, acá en este objetivo podemos decir que entre muchas de las funciones de la insulina
Se destaca lo que es el papel de favorecer la entrada de la glucosa determinada en los tejidos por estímulo de un transportador. Estas funciones permiten lo que es la clasificación de los tejidos y pueden clasificarse en insulinosensibles y insulinoinsensibles. Los primeros no pueden utilizar glucosa como fuente de energía en ausencia de insulina. Podemos mencionar como el hígado, los músculos y los tejidos adiposos. Y los insulinoinsensibles, estos sí pueden utilizar glucosa como fuente de energía. Podemos mencionar lo que son el tejido cerebral y los eritrocitos. En las alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, la hiperglucemia típica de CAP se produce en dos mecanismos. El primero de ellos es que en todos los tejidos insulinosensibles hay una disminución de la entrada y consiguiente utilización de la glucosa. Y el segundo mecanismo es que en el ámbito hepático se produce un aumento de la glucogenólisis. Los mecanismos subyacentes básicos para los trastornos como lo son el déficit de líquidos y electrolitos para la CAP y el EHH, que es el estado hiperglucémico hiperosmolar, son tres. Y vamos a mencionar que empieza con lo que es la reducción de la acción efectiva neta de la insulina circundante como resultado de la disminución de la secreción de insulina. También está lo que es la elevación de los niveles de hormonas contrarreguladoras y como resultado da lo que es el tercero de ellos, que es la capacidad de la glucosa para entrar en los tejidos sensibles y la insulina, como lo son en el hígado, músculos, adipocitos y los adipocitos. Entonces decimos que la cetosis es el resultado de un incremento notable en los ácidos grasos libres. Estos son procedentes de los adipocitos y se dan con un desplazamiento hacia la síntesis hepática de los cuerpos cetónicos. Hasta aquí llega el desarrollo del bloque número 4. Continuarán mis compañeros. Gracias. Muy bien, continuando con lo que es la exposición, nosotros somos el bloque número 5, el cual está conformado por Kenzianira Flores Campos, mi persona, Ana Delis Flores Cruz, Meredith Michelle Flores Cruz y Melissa Tatiana Flores Joya. Nosotras conformamos a lo que es el bloque número 5, al cual me va a tocar defender a mí, ¿verdad? Cada uno de los objetivos planteados. Muy bien, comencemos. Vamos a comenzar hablando sobre lo que es el objetivo número 19, que nos dice explicar las teorías involucradas en lo que es la génesis de las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. Vamos a hablar sobre lo que es la vía del sorbitol y las AGEs, ¿verdad? Con sus siglas en inglés, AGEs. Vamos a comenzar diciendo, ¿verdad?, con respecto a este objetivo, de que cuando mencionamos la vía del sorbitol y las AGEs, vemos que en realidad son los aspectos moleculares o, bueno, vienen siendo alteraciones metabólicas de lo que es la diabetes mellitus, ¿verdad? Que debemos saber de que la diabetes mellitus viene siendo una patología, ¿verdad?, que la mayoría de la población muchas veces padece de ella. Entonces se considera que el principal factor de riesgo es la hiperglucemia crónica. Por ello, las primeras complicaciones crónicas de la diabetes mellitus son el resultado de las reacciones químicas de la activación o alteraciones del metabolismo causado por lo que es el exceso de glucosa, como muy bien ya lo conocemos, ¿verdad? Que diabetes es un exceso de glucosa. Muy bien, comencemos hablando sobre lo que es esta vía, que es la vía del sorbitol.
La ruta preferencial, vamos a comenzar diciendo que esta ruta preferencial de lo que es la conversión de la glucosa es en la vía del sorbitol. También vamos a conocer la verdad vía del sorbitol o vía de los polioles. En ella vamos a decir de que la glucosa transforma por la acción secuencial en dos enzimas. Vamos a hablar sobre la aldosa reductasa y el sorbitol deshidrogenasa. Entonces la glucosa es transformada por la acción secuencial, ¿verdad? Estas dos enzimas que yo les dije anteriormente, los cuales eran la aldosa reductasa y el sorbitol deshidrogenasa. Ahora bien, vamos a decir de que el incremento que se da en la actividad de la vía del sorbitol es que la glucosa intracelular tiene varias alternativas metabólicas, dependiendo de los requerimientos, ¿verdad?, de cada una de las células. O sea, va a depender de los requerimientos que necesite esta célula. También es bastante importante destacar de que la transformación bioquímica de lo que es la fructosa que afecta al organismo inicia en la mayoría de los tejidos, excepto en una parte, excepto en el hígado, con su fosforilización por una exocinasa específica, dando lugar a una fructosa 6-fosfato que se metaboliza en lo que es la ruta glucolítica. También vamos a decir de que de esta manera los polioles, ¿verdad? O la vía de los polioles o la vía del sorbitol, como lo decíamos anteriormente, y la glucólisis se van a ir acoplando estos dos, y pues sabemos, ¿verdad?, que la glucólisis es una de las principales rutas que propicia la oxidación de la glucosa. Muy bien. Ahora pasemos a lo que sería las AGEs, ¿verdad? Que sabemos de que estas siglas están en inglés y que lo que van a significar va a ser que van a ser productos finales de lo que es la glicosilación de una glicolización avanzada. Entonces, esto significan estas iniciales. Muy bien, comenzamos hablando de que son un grupo heterógeno de compuestos generados a través de la glicación, ¿verdad? Como decíamos, no enzimática de proteínas, lípidos y los ácidos nucleicos. También los cambios químicos que se van a dar estructuralmente, que dan lugar a todos estos compuestos, a menudo, van a tardar meses, ¿verdad? O van a tardar lo que son años, por lo que las proteínas y otras sustancias que tienen una vida media larga van a ser un poco más susceptibles a ser modificadas por la exposición de la glucosa. Entre estas vamos a poder nosotros incluir a lo que son las proteínas de la matriz extracelular, la mielina, el cartílago y las proteínas del cristalino, que son bastante importantes, ¿verdad?, en nuestro cuerpo. Muy bien. Los AGEs nos van a afectar, no solo nos van a llegar a afectar la estructura y función de las proteínas, sino que también por su acción receptora, por su acción que ellos son unos receptores específicos, se han descrito que receptores para los AGEs en numerosas células, o sea que van a haber muchos receptores para este tipo de AGEs, ¿verdad?, en muchas de las células del cuerpo, incluyendo ya sean los monocitos, los macrófagos, a las células endoteliales, a las células mesangiales, a los pericitos, a los podocitos, a las neuronas periféricas y también con lo que es la microglia. Entonces, esto sería todo por lo que es el objetivo número 19, ¿verdad? Que estamos hablando un poco acerca de lo que eran la vía del sorbitol o vía de los polioles y sobre lo que eran, ¿verdad?, los AGEs, que como les decía anteriormente, iban a ser los productos de la glicolización avanzada. Muy bien. Ahora continuemos hablando sobre lo que es el objetivo número 20. Este nos pide explicar los mecanismos moleculares involucrados en lo que es la génesis de la retinopatía diabética. Muy bien, comencemos hablando sobre esta patología, ¿verdad?, que es la retinopatía diabética. Vamos a decir de que esta retinopatía diabética es una complicación que va a ser causada
por una hiperglucemia crónica que va a afectar a lo que son los vasos sanguíneos del tejido sensible a la luz, que se encuentra, ¿verdad?, en el fondo de ojo, o sea, en la retina. Cuando nosotros hablamos de una retinopatía, perdón, vamos a hablar sobre lo que son los ojos. Muy bien. Entonces se encuentra a nivel ocular, por así decirlo. Al principio, la retinopatía no va a presentar síntomas, salvo que va a presentar una visión borrosa, hemorragias vítreas o algún dolor ocular. Pero el problema es de que cuando esta retinopatía diabética va avanzando, ¿verdad? Cuando esta patología va comenzando a avanzar, puede causar algo que es bastante crítico, que es lo que es la ceguera. Va a causar una ceguera. También vamos a decir de que van a existir dos tipos de retinopatía diabética. Va a estar la retinopatía proliferativa y la retinopatía no proliferativa. Muy bien, comencemos a describir las dos. La retinopatía diabética no proliferativa, es esta, nosotros aquí, se desarrolla primero y se caracteriza, ¿verdad?, por las hemorragias, filtración y también por un exusados de la retina. En esta etapa, la reducción de la agudeza visual es moderada o nula, excepto cuando va apareciendo el edema, ¿verdad?, el edema de la mácula. También, como decíamos anteriormente, teníamos a lo que es la retinopatía proliferativa, que esta es la etapa avanzada, ya esta retinopatía diabética proliferativa ya es una etapa mucho más avanzada y más severa de la retinopatía, ya que esta se va a caracterizar por la neurovascularización del ojo como una de las consecuencias. También vamos a hablar sobre que van a haber algunos mecanismos moleculares de lo que es la retinopatía diabética. Se producen numerosos cambios a lo que es a nivel molecular provocados por lo que es la hiperglucemia crónica, ¿verdad? Por lo que es la hiperglucemia crónica, y que estos van a dar lugar a que se desarrollen otro tipo de patologías, entre ellas la retinopatía diabética. Y también podemos hablar, ¿verdad?, de que estos cambios moleculares van a ser. Tenemos la hiperglucemia, la difusión mitocondrial, la proteína quinasa C, la ruta de los polioles, la exosamina y los productos finales de la glicosilación avanzada, que eran los que nosotros hablábamos al principio. Estamos hablando sobre lo que es el objetivo número 21, que nos dice investigar la utilidad clínica de la determinación de creatinina en suero y diabetes mellitus y los mecanismos que conllevan la nefropatía diabética. Muy bien, vamos a decir de que la determinación de la creatinina en suero sirve para el diagnóstico y el control, ¿verdad?, de lo que son enfermedades renales agudas y crónicas, entre ellas la diabetes mellitus. Si se presenta un nivel de creatinina alto, podría significar que el paciente posea diabetes. En general, los niveles de creatinina altos en la sangre y bajos en la orina indican una enfermedad renal o que va a afectar, ¿verdad?, lo que va a ser el funcionamiento de los riñones como complicaciones de la diabetes. Muy bien, ahora hablemos un poco sobre que el riesgo de la nefropatía diabética es mayor si se tiene diabetes ya sea tipo 1 o tipo 2, aunque otros factores también pueden llegar, ¿verdad?, a aumentar lo que es el riesgo de este tipo de diabetes o el riesgo de una complicación ante esta diabetes. Entonces nosotros podemos comenzar, ¿verdad?, a identificar algunos de los factores que nos pondrían en riesgo, como son los niveles altos de glucosa sanguínea, la presión arterial alta, ser fumador. También podríamos hablar nosotros sobre los niveles altos de colesterol en la sangre y algo bastante importante que son sobre lo que son los antecedentes familiares, ya sea de personas diabéticas o que estas personas tengan, o que nuestros familiares hayan tenido una enfermedad renal. Entonces, estos son algunos de los factores que conllevan, ¿verdad?, a que se sufra uno de esos tipos de
diabetes, ¿verdad? Niveles altos de glucosa en presión, presión arterial alta, que la persona tenga malos hábitos de vida, que sea fumador, niveles altos de colesterol en la sangre, ¿verdad? Que ahí conlleva lo que es la alimentación y también antecedentes familiares con personas que hayan padecido de este tipo de diabetes, o sea, familiares, ¿verdad? Muy bien. Ahora continuamos con lo que es el objetivo número 22, que nos dice explicar cómo algunas enfermedades pueden llegar a producir diabetes mellitus secundaria. Muy bien. Vamos a decir de que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 van a poder presentar una hiperglucemia sintomática, pero suelen no tener síntomas y su enfermedad se suele detectar con un examen de rutina, o sea, con un examen de que muchos pacientitos se hacen exámenes que 2 veces al año o una vez al mes. Entonces, a través de esos exámenes se puede determinar si el pacientito está teniendo este tipo de diabetes, ¿verdad? Si está teniendo este tipo de patologías. En algunos los síntomas iniciales son las complicaciones de la diabetes, lo que sugiere que el cuadro evoluciona desde hace mucho cierto tiempo, ¿verdad? Muy bien. También la diabetes tipo 2, la forma más común de la enfermedad es causada por varios factores, entre ellos, como hablábamos anteriormente, el estilo de vida y los genes. Por ejemplo, sobrepeso, obesidad, inactividad física, resistencia a lo que es la insulina, genes y antecedentes familiares, como nosotros lo estábamos hablando, ¿verdad?, anteriormente. También podríamos decir de que algunas de las causas más comunes de la diabetes mellitus son enfermedades del páncreas que van a destruir las células beta, ¿verdad? Las células beta pancreáticas, y sabemos de que estas células, su principal función es secretar insulina. También síndromes hormonales que interfieran en lo que es la producción de estas células, y medicamentos, porque muchas veces los medicamentos sí nos van a curar algunos tipos de dolencias de nuestro cuerpo, pero también nos van a llegar a dañar otro tipo de sistema en nuestro organismo. Muy bien. También, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Como hablábamos, que otras enfermedades asociadas a las alteraciones endocrinas, genéticas, endocrinopatías, enfermedades del páncreas, ¿verdad? Como ya lo estábamos hablando anteriormente. Muy bien. También en la diabetes tipo 2 hay principales dos problemas interrelacionados en lo que es el trabajo. Las células no van a responder de manera adecuada a lo que es la insulina y consumen menos azúcar. Y no hay cura para la diabetes tipo 2, pero perder peso, comer bien y hacer ejercicio pueden ayudar a controlar la enfermedad y también puede ser causante de fármacos, ¿verdad? Quizás para la diabetes tipo 2 no haya como que una cura en sí, pero sí nosotros a través de nuestro estilo de vida, a través de nuestra alimentación, a través de cómo cuidamos nuestro organismo, nosotros podemos comenzar a optar, o sea, por decisión propia podemos comenzar a optar por una mejor calidad de vida. Quizás nosotros no nos vamos a curar de este tipo de diabetes, ¿verdad? Quizás los pacientitos no llegarán a curarse de este tipo de diabetes, pero si ellos al tener una mejor calidad de vida, o sea, al tener una mejor alimentación, al hacer ejercicio físico, al cuidarse mucho más, ellos van a poder tener una mejor calidad de vida, o sea, que van a evitar que esta diabetes se haga mucho más crónica, ¿verdad? Entonces creo que con pacientitos así esa es la clave, de que se sepan cuidar muchísimo para que tengan una mejor calidad de vida. Entonces, esta ha sido mi participación. Muchas gracias por la atención prestada. Mi nombre es Daniel y en esta oportunidad me ha correspondido hablarles acerca de las preguntas de discusión, bloque número 6. Y la primera pregunta dice, ¿qué hallazgos fundamentan la resistencia a la insulina en esta paciente? Como primer hallazgo tenemos que físicamente por la severa acantosis nigricans, conocida como cuello negro, que se observaba en el cuello, axila e ingle.
También tenemos como hallazgo que presentaba un nivel elevado de insulina después de una noche de ayuno. Este paciente tenía un valor de hemoglobina glucosilada de 6,7%. Las pruebas revelaron un nivel de glucosa en sangre de 141 miligramos decilitro, 2 horas posterior a una carga oral de la glucosa, documentando una prueba de tolerancia a la glucosa alterada. La pregunta número 2 dice, ¿cuál es la relación a nivel molecular entre acanthosis nigricans y la hiperinsulinemia? La acanthosis nigricans es una manifestación cutánea importante que puede significar enfermedad interna como adenocarcinomas del tracto gastrointestinal, que es aquí donde se puede generar un cáncer intestinal. La causa más importante de esta es la obesidad hiperinsulinemia. Pregunta número 3. ¿Cómo interpreta los niveles elevados de la hemoglobina glucosilada? Debido al valor elevado de hemoglobina glucosilada de 6,7, el paciente presenta la diabetes tipo 2. Pregunta número 4. ¿Cómo se hizo el diagnóstico de diabetes mellitus en esta persona? 6 meses después de la primera visita, se inició con tratamiento de metformina. Que la metformina es un medicamento destinado para disminuir los niveles de azúcar en sangre. En consulta con un endocrinólogo, durante los próximos 2 años, la paciente tuvo una leve mejoría en el control glucémico, con valores de hemoglobina glucosilada que van desde 6,5 y 7%, y los niveles de glucosa en ayuno en sangre estuvo entre 90 y 95 miligramos decilitros. Sin embargo, durante un periodo de falta de incumplimiento con la metformina, sus niveles de glucosa en sangre en ayunas se elevó a un rango de 244 a 275 miligramos decilitro. Pregunta número 5. ¿Cuáles pruebas de laboratorio serían de utilidad para fundamentar el diagnóstico de la diabetes mellitus en esta paciente? La prueba de hemoglobina glucosilada sería una. La siguiente prueba sería el examen aleatorio de glucosa sanguínea, que mide el nivel de glucosa en la sangre independientemente de cuándo comió por última vez, y este podría tomarse en mediciones aleatorias a lo largo del día. La siguiente prueba sería el examen de glucemia en ayunas, que es la forma más simple y rápida de medir la glucosa en la sangre y diagnosticar la diabetes. En ayunas significa que la persona no ha comido ni bebido nada, excepto agua, durante las 8 a 12 horas antes del examen. Examen de tolerancia oral a la glucosa. Este mide la respuesta del cuerpo al azúcar en glucosa. Esta prueba se puede usar como prueba de detención para la diabetes de tipo 2. Pregunta número 6. ¿Qué productos de glucosilación avanzada presenta este paciente? La glucosa reacciona sobre grupos aminos para formar productos glicosilados. Estos los podemos observar en diabetes y envejecimiento. Los compuestos AGEs son irreversibles. La modificación solo desaparece con la proteína. Pregunta número 7. ¿Cómo se relaciona la obesidad con la diabetes mellitus? Muchas personas tienen sobrepeso cuando se les diagnostica diabetes tipo 2. El sobrepeso y la obesidad incrementan el riesgo de que una persona padezca diabetes tipo 2. Si una persona ya tiene este tipo de diabetes y aumenta de peso, será aún más difícil controlar su nivel de azúcar en la sangre. En el caso de que las personas obesas, el riesgo de padecer diabetes es 3 veces mayor al de las personas que no tienen obesidad. Cuanto más elevado es el sobrepeso, más elevada es la cantidad de grasa en el organismo. De forma paralela, se observa un aumento de la glucemia. Efectivamente, la grasa proporciona energía al músculo en detrimento de la glucosa, lo que provoca un aumento de la glucemia. Del mismo modo, el sobrepeso
y la obesidad causantes de la diabetes pueden ser el origen de la oclusión de las arterias de las extremidades inferiores, conocido como arteritis, que es un trastorno que causa la inflamación de las arterias del cuero cabelludo, del cuello y los brazos, lo que provoca una pérdida de la sensibilidad nerviosa y la imposibilidad de cicatrizar las heridas en los pies debido a la falta de oxigenación. Gracias.